el corte basal. Recuerda de calcularlo. Sí, lo intenté, pero no, creo que no me dieron los resultados, pero lo intenté. ¿Cómo lo intentaste? Como le dije ese día, me guié por lo de las PPT y me ayudé con YouTube. Ya, pero ¿cómo calcular el corte basal? Pero tú que dirige la cosa. No. Está bien ahí. Por eso ese día me quedé con la duda y le pregunté, hace 3 semanas fue. Hace 3 semanas. En 3 semanas no revisaste las PPT. Sí, obviamente la revisé. Y pero no encontraste respuesta. me gustaría que me explicara porque entiendo mejor así. Porque basal igual al peso sísmico por el coeficiente que finalmente usamos máximo. ¿Qué factor de importancia? Sí, me acuerdo que eso cuando lo hice, busqué, salía en la NSH y ahí fue donde me compliqué porque de un punto me mandaba a otro, de ese punto a otro y ahí me enredé en el camino, después no supe qué lo quise al final. ¿Recuerdas escribir el corte basal? Sí. ¿Qué? Es la distribución de. O sea, no. Bueno, sé cómo se hace. Es la acumulación progresiva que tiene cada piso. Ya, eso no es distribución. ¿Qué es el corte basal? Según lo que entendí, Es la fuerza que nos provoca el sismo en la estructura. lo que sé es que a medida que entre más pisos aumenta, ¿verdad? No. No. ¿Qué grande? Entonces. Por eso la comparación tiene con el peso máximo. Eso. No, el peso máximo. O sea, con el Q máximo. Hay un límite de fuerza sísmica máxima que puede tener una estructura, o que vamos a considerar en este caso. Pero depende del peso. Después, esto cómo se distribuye en la altura, en planta, es otro asunto. El tema es el corte basal, que es nada más que una fuerza de corte. Ya, entonces el peso sísmico, coeficiente máximo y el índice. Sí. Vamos a ver el coeficiente sísmico. Vamos a ver la resistencia de eso. Corte basal. Una vez calcula, bueno, ¿cómo calcula el peso sísmico? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo calculamos el peso sísmico? Oliver. ¿Y cómo hicieron la tarea si no se acuerdan? Déjame anotarlo. De acuerdo a la aplicación del factor de importancia del edificio. Peso sísmico. Volumen, Ya, eso, por eso me llama la atención estas cosas las pasadas. Ya, ¿qué porcentaje podría tener la sobrecarga? 25-50. Dependiendo de la. Ya, dependiendo de ¿De la ocupación? Ya, dependiendo. Estoy hablando del mismo tema, estaba contando que si, o sea, para hacerlo de corte basal necesitas conseguir primero o sea, necesitas hacer los cálculos distintos y después con el resultado de esos cálculos No estoy entendiendo. Para calcular el corte basal, ¿qué dices? Es que eso es lo que estaba preguntando. Ya, sí. ¿Cuál es la pregunta? Yo he entendido que el corte basal necesitas conseguir todos los resultados de distintos procedimientos antes de siquiera llegar a la parte del corte basal. Ya, ¿te refieres tú al peso propio o sobrecarga? Eso es lo que quería saber. Ya. Ponte un bloque de 1 por 1 por 1. Esto
tanto, si este hormigón va a pesar 2,5 toneladas por metro cúbico, o sea, solo por ser de hormigón va a pesar 2,5 toneladas por metro cúbico. Si tengo un bloque de 1 por 1 por 1, ¿cuál es su volumen? 1. Entonces, el peso propio de esto van a ser 2,5 toneladas. Es el peso propio de la estructura, el volumen. ¿Qué es la sobrecarga? Es todo lo que va a tener encima. Entonces, cuando van a tener algo encima, mobiliario, personas, cosas apiladas. Cuando hablamos de tener algo encima, ¿en qué pensamos? En el área, el suelo, la losa. Entonces, nosotros vamos a tener sobrecarga que va a estar distribuida sobre un área, la cual nosotros no vamos a determinar caso a caso porque es muy difícil. ¿A qué me refiero? Podríamos determinar dónde van a estar ubicadas estas mesas, esos sillones, con certeza. Después van a venir, van a limpiar, los van a cambiar de sala, va a venir más gente, va a venir menos gente. No podemos determinar con precisión eso. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una norma la cual ya define ciertos parámetros, cierta cantidad de gente que va a ocupar, cierta cantidad de carga que va a haber. Establece un promedio tirado algo que a la seguridad. Y te dice, bueno, si esta estructura va a funcionar para esto, debería tener esta cantidad de sobrecarga. Entonces, esta carga ya no va a ser por metros cúbicos, sino que como estamos en área, va a ser por metros cuadrados. Entonces, la norma lo habla en kilopascales, sí, es lo mismo que lo podemos pasar a tonelada o kilos por metro cuadrado. Entonces, esto va a estar por metro cuadrado. Esa es la sobrecarga. Después la sobrecarga la vamos a ver por medio. Entonces, si yo tengo niveles, ¿dónde voy a considerar sobrecarga? Se va a conseguir sobrecarga acá, acá y acá. ¿Qué más hace la norma? La norma no solo distingue la sobrecarga según la estructura, la función, sino que también define que en el último piso, en el techo, no va a haber la misma sobrecarga generalmente que en una losa, en el piso. Nosotros no vamos a ir a hacer clase al último piso. No, ponemos mobiliario ahí en el techo. Entonces, generalmente se le asigna una carga menor. Y ahí es porque les decía que no tenían que ocupar la misma sobrecarga para el último piso. Pues una consulta, por ejemplo, el mismo generó el último piso del sistema de enfermería. ¿Ya? Yo considero que por lo que usted menciona, cuando uno hace el estudio, dice, claro, la última losa no vamos a tener gran sobrecarga. Sí. Y para edificar ese último piso que se hizo ahí. No lo conozco. ¿Se ocupa? ¿Se ocupa Sí, sí. como clase? Sí. Ya, entonces eso fue diseñado per se para soportar esa carga, es decir, se ocupa como un piso. Ya. Pero generalmente, no sé, en un edificio habitacional, tú no diseñas para carga habitacional arriba. Tú piensas que eso se va a llenar los fines de semana, ustedes van a hacer carrera ahí fines de semana. Entonces, una carga que no es permanente. Entonces, por eso tú diseñas para otro tipo de carga. Profe, pero, disculpe, comentando una pregunta del compañero, en este caso, la persona que calculó este edificio 2, ¿habrá considerado a lo mejor una ampliación? Sí, pues eso viene dentro del proyecto. Nah. El proyecto, el arquitecto, el mandante te dice, mira, calculemos esto pensando en una futura ampliación. Nah. Porque si no, si te dicen, mira, ya calcula esto así, el techo no se ocupa, bueno, tú lo vas a diseñar de una forma y te va a dejar limitado el resto de la vida útil de la estructura para ocuparlo solo de esa forma. Entiendo. Es decir, si tú tenés un edificio habitacional, después no podéis aumentarlo en altura a menos que lo tengáis que reforzar ese piso. Claro, porque si nosotros observamos acá, no necesitan mayores refuerzos ni
generar la estructura, sino que solamente construyeron sobre lo que ya existía. Ya, entonces se hizo. Digamos, hizo la pega antes de. Héctor Aguilar, Byron. Confundí con el otro. José Campos. Enrique Carimán. José Miguel Carreño. Acá. Johan Catalán. Acá. Felipe Escalante. Voy a llegar más tarde, profe. ¿Va a llegar más tarde? Sí, porque yo vine en San Antonio y la mamá estaba con turno de noche, entonces él es el que se la traje. ¿Pero viene? Sí, sí vienen. Vienen los dos y Jason igual no me viene, por si acaso. No me han avisado. Bueno, ahí usted lo ve. Stephanie. José Flores. Orlando González. Lucas Guerrero. David Herrera. Rodrigo Madrid. Tomás Maldonado. Luis Martínez. David Miranda. Juan Holguín. José Olivares. Oliver. Alejandro Palacio. Presente. Leandro Palma. Fabián Palomino. Hernán Palomino, el que fue papá, ¿no? Sí. Mela Vieni, Cristian Roquén. ¿Quién era Cristian Roquén? ¿Nadie? No, está salvando lo completo. Kevin Romero. Héctor Salamanca. Jason Valenzuela. ¿Cómo? A la escuela de deporte en la mañana, profe. ¿Y viene también el camino? Sí, sí. Ya. Maximiliano Velázquez. William, ¿no viene ya? No, yo no. Enzo Vera. Tampoco. Rubén Villarreal. Profe, otra consulta correspondiente a la sobrecarga de los techos. ¿A eso se le asigna un valor estándar o es de acuerdo a condiciones extraordinarias? Generalmente un valor está en la norma. Ya. Tanto. La norma te distingue según la pendiente que tenga el techo. Claro. Si tiene una pendiente mayor a un 30%, te dice ponle al menos 30 kilos por metro cuadrado. Ya. No obstante, tú siempre le puedes poner más. Estamos hablando en kilogramos, no kilonewton. No, en kilogramos. Claro. Sin embargo, como te decía, siempre le puedes poner más. Pero lo mínimo son 30 kilos y cuando el techo es plano tenés que considerar como 100 kilos por metro cuadrado. Ya. Vale algo. ¿Eso para sobrecarga del techo, verdad? Solo para el techo. ¿Cuánto era, verdad? Al menos entre 30 y 100 kilos por metro cuadrado. Ya, para el techo. ¿Cuál es el problema que ustedes tuvieron? Que ustedes vieron un video, me dijeron, ven que se ocupaba la misma sobrecarga. ¿Sí? Es lo ¿O se chiquillo, depreciaba? creo ¿Cuál que era? fue la de la cápsula, ¿no? Ya, ¿qué es lo que decía ese video? Yo no lo vi eso. ¿Qué es lo que? Pues Felipe, parece que lo vio, ¿no? Sí, ¿Y qué decía? ¿O no ocupaba la sobrecarga? ¿Ahí se acuerdan? Habría que buscarlo en la cápsula, Hay que buscarlo, ¿no? ¿Y esos 30 a 100 kilos depende de qué, profe? Entre otras cosas de la pendiente del techo. Si tenéis mayor a un 30%, entonces vais a tener 30 kilos. Tenéis 0, vais a usar 100.
Profe, volviendo de nuevo a lo mismo, pero ¿no está distribuido por zona climática o por...? No. En general. ¿Por qué no está distribuido en zona climática? ¿Por qué crees eso? Sí, porque cuando tenemos, digamos, precipitación sólida, Ya. esa nieve se acumula y eso queda ahí con tiempo. Perfecto. Entonces, ¿qué crees que pasa en ese caso? Es lo que quiero entender. Lo que pasa es que existe otra norma, ¿Eh? que es la norma de nieve. Ah, ya. Entonces, sobrecarga acá, de nuevo, algo muy general, pensando en que le pusieron planchas de más, en que de repente se van a subir a hacer más tensiones. Esa es la sobrecarga. Aparte de eso, en zonas donde se espera que caiga nieve, vaya a tener que considerar nieve. Claro, porque yo le consulto. Yo hace varios años atrás viví muchos años en Cordillera. Ya, Y ya el tema de la nieve recurrente sí. y los fuertes vientos. Otra norma existente que es la 432 es para dientes. Nada. Es decir, tú vas por cada carga te vayas metiendo algo diferente. Entonces, sí. Lo mínimo que te exige la norma de nieve en zonas recurrentes son de 25 kilos, pero puede llegar fácilmente a 50 o 100 kilos. Entonces, al final tú tienes un techo con pendiente mayor a 30%, lo cual te da por sobrecarga 30 kilos, pero la nieve te da 100. Por eso, ¿y sobre esos 30 kilos de sobrecarga se le añade más de la nieve o...? Depende de dónde sea la zona, Ya. a veces se suman o a veces solo te quedas con la nieve. Ah, ok. ¿Dudas? Sí, después de eso también tienes que considerar la dirección del viento, si el viento te presiona o te succiona, son varias cosas más que tienes que ir considerando, ¿no? Pero en general, para algo habitacional aquí, simplemente considerar sobrecarga y peso propio, que son los que tienden a dominar. Bueno, una vez calcula el corte basal, te toca distribuirlo en altura. ¿Cuál sería el sentido de distribuir algo que ocurre en la base en la altura? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cómo se comporta el edificio? ¿No? Porque va aumentando el peso a través de la altura. Supone que como que... Si yo tengo una fuerza, tengo acá un objeto que tiene una altura h, ¿qué pasa en la base? ¿Cuáles son las reacciones? ¿Va a ser menor en la base? ¿Cuáles son las reacciones en la base para una fuerza F a una altura h? Ya, ¿qué reacción es esa? ¿Cómo? Ya, ¿y eso qué sería? ¿Y de qué valores de corte? Ah, corte en sentido horario. ¿Cómo fue la pregunta? Un momento bien. ¿Reacción en la base de esta estructura? ¿El valor? Fuerza F, altura h, ¿cuáles son las reacciones? ¿Fracción? Fuerza de oración. ¿Fracción? ¿Cómo? Ya, chiquillos, ustedes pasaron estructura, no Fracción. estructura, Sí, no sí, me estén va a tirando nombre a lo loco. Pero profe, si le explicamos la semana pasada que nadie entendió la Esto se señal ve de en estructura. estructura, no se ve Profe. en análisis de Profe, estructura. abajo sería presión, la que va a resistir la fuerza que va a bajar es la reacción que va a resistir. Hacia arriba. Sí, hacia arriba. ¿Están de acuerdo con eso? Ah, ¿Hacia el lado? Entonces tiene una reacción vertical y una reacción horizontal. ¿cuál es la reacción vertical? RDA. Lo único que recordamos. Mira, en este sentido la fuerza horizontal va a llegar a cero. Va a cero. Sí, en la horizontal. No, porque dependiendo del caso. Ya. Depende.
No, que tenemos reacción horizontal que es F. Por los cálculos que hacíamos no había, pero podía haber. Y tenemos una reacción en H que vendría siendo el peso propio de la estructura. No tiene masa. No tenemos masa. No tiene masa. Entonces tenemos una reacción en fuerza horizontal solamente. ¿Solo eso? Pasa en el sentido, Ya. va a girar. Sí, porque ahí tendríamos una reacción de momento La también. fuerza axial o normal, esta es la que estaba Tiene peso. hacia abajo, o sea, es así. Y tendríamos un momento también ahí, ¿o no? A ver. Es una línea cuadrada. Si yo aplico una fuerza en este sentido, va a tener una reacción en este sentido. Sí. Que a la Si luna. yo aplico una fuerza en este sentido, tiene una reacción en este sentido. Esta es una fuerza normal. Esta es una fuerza de corte. El movimiento desde el momento. Ya, entonces falta una reacción. El momento. Ahora demos la vuelta. Entonces, ¿cuáles son las reacciones en esa estructura? Sería normal la Reacción de momento. No tiene masa. ¿Cómo? No tiene masa. Sería la reacción de corte y la reacción de momento. Ya. ¿O para dónde va el momento? En el momento. sentido de horario. ¿A qué horario? Horario. Que puede ser horario o horario. Horario. Así. Mira, esto lo hace girar así. Este momento también lo hace girar así. Esta cuestión sigue girando. Me equivoco que como recién. Por eso tenéis, es lo que decís tú, va en sentido horario. Por eso les dije, si esto va hacia acá, esto gira infinitamente. Necesariamente tiene que ir para el otro lado, antihorario. Obviamente este giro. Eso es lo que pasa. Aparece un momento. Disculpe, ¿por qué última hora no entendí por qué ahora estaba bien como estaba anteriormente? O sea, ¿por qué ahora es antihorario? Porque tiene que No contrarrestar entendí la por qué, fuerza. porque Mira, si tú haces una fuerza, esto lo hace girar así. Si tú tienes un momento acá que se opone a eso, y va en el mismo sentido, Le va a dar más girar potencia. así. La gente quiere La idea es contrarrestarla. necesita que esto esté quieto, tal como dice, que se oponga. La única manera de que se oponga es que vaya en el sentido contrario. Claro, por eso. Pero todos todos me habían dicho que era sentido horario. Aquí voy, ya, aquí en este recuerdo. A que si tú tienes un corte basal, que es decir, el efecto de signo sobre cada uno de los pisos, ¿qué es lo que aparece? Fuerza, ¿cierto? Fuerzas que van aumentando. No, Ya. Si se aparecen estas fuerzas en la altura, ¿qué es lo que va a aparecer en la base? Una corte. Corte, ¿qué más? En el momento. Momento. Por eso necesitamos calcular la distribución de corte en la altura. Porque en la parte vamos a tener momentos. La fuerza sísmica, la fuerza sísmica va para ambos lados. Tenemos que siempre diseñar no solo por un lado, sino para otro. Al menos claro que trabajemos con acero, la estructura va a tener la misma capacidad en ambas caras. Pero si trabajamos con hormigón, tenemos que dotarlo con los fierros necesarios en ambos lados. Entonces, ¿cómo distribuimos el torque y calculamos con el peso de la estructura la sobrecarga en la altura? Hay varias formas. Una de ellas es considerar que esto se distribuye de forma parabólica. ¿Recuerdas la ecuación de una parábola, no? ¿No? Sí. Elevado a cuánto? Al cuadrado. Una forma es decir que la carga de corche en la altura se distribuye de esta forma, parabólica. Pero, como siempre, encontramos que hay formas más sencillas de hacerlo y decimos esto se distribuye de forma triangular. En esta distribución triangular que nosotros hacemos, que es muy sencilla, aparece esta fórmula. Que es aquí tiene estos factores A sub k y B sub k. Que no es más que seguir sacando un porcentaje de lo que es
el peso de cada piso y la altura de la cristal para calcular cuánto va a ser el corte que se ejecuta. ¿Entiendes? Ya está ahí, está En la bueno, regla que tiene un elemento a ponerse en la deformación. ¿Qué hace? tiene que hacer esa fórmula que colgado el otro día. No te escucho. Con esa fórmula que colgado el otro día. Ya. Ahí, tiene esa fórmula de caso claro. Esto es complicado tener que explicar esto, no tiene sentido explicar de cómo parece esto. Pero puedo decirte que aquí corresponde cada concepto. Vimos que la rigidez era la posición del material a deformarse. Bueno, esta parte, hasta el cubo partido en 3 ahí, es como la posición del material a deformarse en flexión. Es lo que acabamos de ver. Donde está acá, esto tiene una fuerza. La posición que tiende a doblarse. Se expresa en este término. Y el H partido en G por A, que es la deformación de esto, la posición de deformarse de esto, pero ya no de doblarse, sino de el corte. Es decir, porque fallar esta posición que genera en la que se expresa mediante esta forma. Y o sea, la primera fórmula es la posición que se puede doblar, y la otra es cuando hacer corte. Si el corte aparte genera un momento, ¿Sí? entonces ambos están relacionados. Pero esto viene de su posición, digamos, directamente a solo flectarse y la otra que le tienen de lado a lado. Con ambos términos nosotros sacamos lo que es la rigidez lateral del edificio, es decir, cuánto va a resistir el edificio cuando venga el sismo. Bien. Entonces ahora vamos a ver la siguiente. Entonces, en la tarea nosotros teníamos varios muros. Yo les dije conseguirlo así. La diferencia es que muro era como de 8 con algo. 8 por 8, 10. Muro de 8,1 metros. Entonces tú tendrías que estar esto de hecho. El módulo de elasticidad depende del material, la inercia depende de este ancho y de este largo. Y con eso sacaba el área, con eso podéis sacar la inercia, que depende del material, y el H sigue siendo recto. Entonces con eso tú puedes sacar la rigidez de cada muro. Una vez que sacas la rigidez de cada muro, tú vas a ver. Profe, disculpe, el I y la G sacaban de la norma, ¿verdad? O sea, de la Está en clase. El E y el G está en clase. El I, no, lo habíamos explicado. También su inercia. La estructura cuadrada rectangular es esto vale B, que es igual a un H pequeño. La inercia de esto vale 1/12 de B por el cubo.
resisten son los que están paralelos a este. Es decir, este muro va a resistir, este muro va a resistir y este muro va a resistir. Pero esto, al ser tan largo y angosto, si yo lo empujo, no van a separar. Por lo tanto, los dejamos fuera del cálculo. Cuando el sismo venga acá, estos no sirven para nada, los que están perpendiculares. Solo me sirven los paralelos. Como que si yo voy a empujar esto tan largo que obviamente se me va a oponer. Pero esta cuestión, si yo empujo desde arriba, va a balancearse. ¿Entiendes eso? Sí. Entonces, acá hay un ejemplo. Over. ¿Sí? ¿Alguien tiene la tarea de ahí? ¿El espesor de los muros de cuánto era? 10. ¿El espesor? No, El 20. espesor. 20. Ella no creo que 20 centímetros los de albañilería. La longitud 5 5 y 6. metros. Cerrado. 5 metros. ¿Todo? Ya, pero es muy completo, está bien. ¿Cómo? yo tengo 258. Desde la base hasta el techo. Era no sé cómo No, me refiero, desde la base hasta el techo del edificio. 8 más 1. Ya. Si nosotros vemos esta cuestión en planta, queríamos que esto era algo así. 5 metros cuadrados. Y acá tendría 20 centímetros. Ya. ¿Cuánto sería el área de esto? 10. Arriba. ¿Cómo? 5 metros por 20 centímetros. Área sería 1 metro cuadrado. ¿Y en centímetros? ¿Ah? ¿Y en centímetros? Sería 10.000 centímetros. ¿Todos de acuerdo? Ya. ¿Cuánto sería la inercia? La inercia habría que considerar que este es el ancho B y este es el ancho lateral. Esto sería 1/12 de B por H al cubo. ¿Se lleva bien o no? Un poquitito más grande, profe, si podemos. Sería 20, 33,
25 1.025. y 7 0. Y 7 0. Ah, pero por 6 por 12. 208. 200,33. Claro. 108,33. No, no. O sea, sin coma. No. Hermano, un número grande, pero como. Da 6 3 y coma 3. 208. Ahí vienen 3, 6 3 y coma 3. Pero casi ya reemplazar los datos. 208. ¿Antes de la cosa? Sí. Uno dividido en 2 y la media. 208,330. Ahí tenemos 2 centímetros, claro. Entonces tenemos el área, tenemos la inercia. Profe, pero si nos ahorramos el paso de los 20.500, colocaríamos los 10.000 nomás. ¿Cierto? ¿Todo? Si nos ahorramos el paso de los 20 por 500 centímetros, pondríamos los 10.000 nomás. Porque la indicación de eso, ¿no? No, porque el 500 500 es está el el cubo. 500 está el cubo. no es todo. Tendría 0,2 por 125. Pero, ¿por qué estamos trabajando en centímetros? Porque eso lo tenemos en kilos por centímetro. Y porque ahí el prima C va como 250 kilos por centímetro. Entonces, esa cosa enorme queda la inercia. Y deberíamos calcular. Consulta, profe, el 12, ¿de dónde aparece? Parte de la fórmula de la inercia. Ah, ya, un fórmula constante. A raíz de cómo se deriva la fórmula de la inercia para la figura rectangular. Entonces, deberíamos calcular nos queda calcular el E y el G. ¿Cuánto vale el E? Este era el muro de 6 metros. El G vale. ¿Dime? Centímetro la vuelta. Centímetro la vuelta. ¿Sabes por qué centímetro la vuelta? ¿Qué te digo? No. ¿Qué no tienes claro de por qué no centímetro? No sé por qué sería la vuelta. ¿Por cuánto crees que podría ser? ¿Por lo que se nos borra? No, Que no, por eso. ¿Hasta dónde crees que viene? ¿Cómo? Suma, es como el 20 en centímetros, suma lo del cubo, como es multiplicación. Ya. B está en centímetros. Sí. H está en centímetros. Pero esto está en cubo. Entonces te queda centímetro por centímetro al cubo. Y como dice Lucas, esto se suma al exponente que queda centímetro a la vuelta. Ya, entonces, en general, la B va a ser el cubo partido en 3 veces el E de 6000. A ver si tenemos. Ya, ¿cuál es el problema aquí? Podría transformar
está firmado, Qué weón. bravo. Registro del área de Ya, ¿cuánto queda aquí en lateral? No, vamos. Profe, Dime. disculpe, el error que tuve yo fue que en el área saqué el área del 5 por 8. El área de allá. Esa área fue la que puse, por eso tuve ese error. Totalmente, Por porque eso. una área inmensa, etiqueta de Ahora entendí que era. ¿Visto como en planta? Sí, pues, si eso lo pasamos en clase, de que tienen que hacerlo ahí, el ancho por el largo. Wow. ¿Cuánto? 1021, 10, 21, 8805, 805, 05. entonces, yo, Eso de todo el cálculo, ¿verdad? ah, Es de todo el cálculo, de todo el cálculo. Profe, consulta, dime. en la tabla que estaba proyectando, la F elevada a cuánto está en la fórmula. ¿En los uniformes? Sí. Esta, ¿Correcto? eso es. Prima, sí. Ah, entendido. Y eso vale en el hormigón 250. Profe, ¿por qué el resultado que tiene en azul de la que es lateral lo tienen kilogramos fuerza por centímetro y en este curso allá está kilogramos fuerza por centímetro cuadrado? Está bien empezando. Eso se tiene que ¿de dónde salió? ¿Cómo? ¿Qué elevado al cubo? ¿De dónde salió? ¿Sí? Ah, la altura. Ahora, Un poquito.
Eso quiere decir, profe, que toda la estructura pesa 10.218.000, ¿no? Estamos hablando de eso, estamos hablando de resistencia. La resistencia. Lo que resiste entonces. Es lo que supone a deformarse un centímetro. Tienes que aplicarle esta sala. Eso sería de un solo muro. De un solo muro hasta arriba, hasta los 8 metros, un muro de 5 metros de largo. Esa es la resistencia que tiene. Es la posición que pone el muro a una deformación de un centímetro. No entiendo. Y ahí da lo mismo los vanos, ¿verdad? O eso. Consideramos el muro completo, la sección completa. Ya. Por eso no saltamos todo lo que tuviera vano, no lo consideramos. No entiendo la interpretación de ese número. Si tú agarras este muro y lo estiras 1 centímetro, ¿Ya? esa es la fuerza que tienes que aplicar. Ah, ya, ahora lo entiendo. El muro de hormigón medía lo mismo. No. ¿Cuánto medía? 2 metros. El espesor cambiaba. Pero la longitud. Sí, no, porque el vano cambiaba. Ya. El vano era este. Pero la longitud que consideraban para el cálculo, ¿cuánto era? La longitud que se consideraba para el cálculo del muro de hormigón. ¿La altura? No, longitud. 6 metros. 5.8. 6 metros. No, 5.7. Ah, Porque los de alrededor eran la ingeniería. Y después eso se hacía con cada eje y se hacía los sumatorios, ¿no? sí, exacto. Ahí De todas formas, Tomando la Ártica en la casa, y tomando el gusto. ¿Esa es la rigidez lateral de qué, profe? no me acuerdo cuál de todos los muros medía 5 metros. Lo dijo Maricón, no fue capaz de año. ¿Cuál medía? Tenía el largo era 6 y el ancho era 5. Pongamos este muro tiene la rigidez lateral 1 que calculamos recién. Este va a tener la misma rigidez, ¿no? Medía lo mismo, ¿no? El de abajo. Ya. O sea que la rigidez en X, decimos que esto es X y que acá es Y. La rigidez lateral en X y va a ser cada 1 más cada 1. Ahí estamos calculando losa o muro. No, estamos calculando la rigidez de toda la estructura. Ah, ya. En un sentido, en X. Esa es la suma de la rigidez. Ya. Pero estos son lo mismo, entonces iba a ser 2 veces para lo que calculamos. Tampoco cambiaba entre situaciones existentes proyectadas, o sea, tampoco tenéis que volver a calcular nada. Después este mismo procedimiento se repite para los muros que van en Y. ¿Es necesario hacerlo? No. ¿No? ¿Sí? ¿Entendí, José? ¿Qué calculamos? No, yo creo que A eso pregunto. no es necesario porque no tiene el mismo largo. No, me refiero, es necesario que lo calculemos aquí en pizarra. No. Ya. Vale. Entonces, ¿qué voy a llegar? A que la rigidez va a ser esto de creo que se llama
sería el que A, el que B, el que C. Creo que era al revés. A, B, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Vamos bien. A, B. Y sería esto. Requiere del módulo 1, requiere del módulo 2. ¿Se entiende eso? Ya. Entonces, una vez tú calculas la rigidez de cada módulo, la suma tiene la rigidez por E. La pregunta es: el corte basal, si calculamos cómo se distribuye en cada módulo, se proporciona a la rigidez del módulo. Es decir, el corte en el módulo 1 va a ser la rigidez en el módulo 1 dividido en la rigidez del módulo 1, 2 y 3. Esta rigidez es una rigidez la que acabamos de ver. ¿Entendió? O sea, es la rigidez el de un eje se divide por todo lo que tiene un solo eje. ya. Porcentaje. El corte en, por ejemplo, el módulo A va a ser la rigidez del módulo A partido de todas las rigidez en X, el módulo A y el módulo B. ¿A qué vaya a llegar? Si ambos tienen la misma rigidez, ambos van a tener el mismo corte. Se distribuye mitad y mitad. ¿Entiendes? No. ¿Ah? ¿Entendió? ¿Cómo fue lo último que dijo? En X, al tener los mismos muros, la del corte se divide mitad y mitad. ¿Está claro esto por qué? ¿Sí? ¿Ya quién me explica por qué? ¿Por qué se distribuye en A y B? ¿Por qué en A y B se distribuye mitad y mitad? Porque son dos puntos de apoyo. Ya, que sean iguales, ¿cómo lo demuestra con las ecuaciones que estamos trabajando? ¿Ah? ¿En esta? Ya, pero estamos trabajando con esta ecuación. ¿Cómo tú a partir de esta ecuación demuestras que se distribuye igual? ¿No? Hacer el cálculo y hacer la sumatoria de la rigidez, ¿Cómo? Se va a dividir mitad y mitad por la misma. Sí, porque se dividió. ¿Cómo lo demuestra? Se divide la rigidez de tabla, arriba y abajo en la sumatoria. Obviamente va a dar la mitad, 0 sí en este caso. Vamos a decir que la rigidez total en el sentido X es 2 veces la rigidez de cada uno. Entonces se elimina que siempre te queda la mitad. Entonces, ¿por qué eran solo dos muros y eran iguales? Oye, en el caso de la I es lo mismo, si que los tres son iguales, no más que son tres. Entonces, Ahí que he perdido. ¿Por qué 2 por cada, profe? La rigidez de A es igual a la rigidez de B. Ah, solo por eso. Porque son los muros iguales. El mismo espesor, el mismo largo. Ya. Entonces eso es lo mismo. Esto podría ser perfectamente 2KB. Entonces tú, cuando lo divides por la suma de la rigidez de los dos muros, es lo mismo. Te queda 2 veces lo de arriba. Por eso te queda la mitad. Entonces tenía
tienen que llegar a eso? A que la situación existente, el corte se distribuía igual, mitad, mitad, y acá un tercio, un tercio, un tercio. ¿Qué pasaba cuando aparecía un muro de hormigón? ¿Ah? ¿De quién cambia la rigidez? ¿Ya? ¿Por qué? Por la densidad y el espesor, ¿no? ¿Por qué cambia el material? Cambia, aparte cambia el material, cambia el espesor del material. Eso le da una rigidez diferente. Le da una rigidez diferente. ¿Por qué le da una rigidez diferente? Porque si va a cambiar el eje. El eje aumenta mucho. ¿Sí? También aumenta mucho. Entonces, ¿qué va a pasar si hay un muro aquí que es mucho más rígido que lo otro? Pasa que la situación proyectada, tú cuando ibas a ver el corte que se lleva el muro 2, era la rigidez del muro 2 por área de hormigón, partir de la rigidez de 1 más la rigidez de 2 más la rigidez de 3. Entonces, este valor es muy grande en comparación con estos dos. Entonces se va a llegar a un mayor porcentaje. ¿De cuánto era eso? Más del 95%. Y en ese caso trabajaría más el muro del hormigón que el otro muro, los otros tres muros. Sí, los otros dos muros se salían mucho, ya no quitaste toda la cara, están prácticamente tachados. En caso de o algo así, entonces, ya que se va a llevar toda la rigidez del muro, es que se va a afectar, ¿no? Ya toda la cara. ¿Cuál es el tema? De que todo esto se va a deformar lo mismo, porque un detalle más rígido. Entonces, al deformarse lo mismo, como este muro es más rígido, es decir, necesita una mayor fuerza para deformarse lo mismo que el solo. Entonces, lo que va a hacer es que va a controlar esa deformación, porque es mucho menor que si tú no tuvieras esto. Entonces, no lo pedí en la tarea, pero podríais haber calculado la deformación que tiene la estructura, que había llegado que en el primer caso es mucho mayor que en el segundo caso. Entonces ahí también veríais la importancia del tipo de material que ocupas. ¿Qué más tenía la tarea? Estaba esa fórmula en la tarea.
P es la gravedad, K es la rigidez, P el peso sísmico, 2pi. ¿Cuántas rigideces tenemos en la estructura? ¿Cómo? ¿Cuántas rigideces tenemos en la estructura? 3. ¿Cuál? La de. Por Los tres, uno, dos. Eran Dos. Ahí. Tenemos dos rigideces, X e Y. ¿Cuántos periodos vamos a tener? 2. Vamos a tener un periodo en X, que va a ser 2pi por la raíz de eso partido de K en X por 100. ¿Qué significa la ley? El peso sísmico. Entonces, esto ya lo habíamos calculado hace rato porque así podíamos calcular los cortes. Entonces, ya está bien. Calculamos recién, en teoría calculamos recién, las rigideces en X y en Y. Hacemos el que. Vamos cuánto vale 2pi. Aquí vamos a llegar, simplemente reemplazar los datos y vamos a llegar a dos valores. Periodo en X, periodo en Y. ¿Cuál debería ser mayor? El de Y. El de X. ¿Por qué? Porque ahí está el muro hormigón. Porque en este el muro de hormigón. Sí. Ya, ¿y eso qué significa? Tiene mayor fuerza resistente, igual el K, Ya, la el K es evidencia es mayor. Ya. Entonces, esto es constante, esto es constante, esto es constante, ¿cierto? En las dos fórmulas se repite el mismo valor. ¿Qué es lo que varía? La rigidez. O sea, depende de 1 partido en la raíz de K, ¿cierto? Mientras más grande sea el valor de la rigidez, ¿qué va a hacer con el periodo? Mínimo Más chico. Entonces, a mayor rigidez, el periodo es más corto, esto va a vibrar más rápido. Y aquí, como esto es más flexible, menos rigidez, de forma más lenta. Entonces deberíamos haber llegado a una forma de ir comprobando las cosas era así, es decir, tengo ahí mayor rigidez y esto está dividiéndose, entonces aquí debería ser más corto. Eso, y después calculando eso, calculando estos periodos, tienen que ocupar esa ecuación donde ahí dice que el el asterisco era S, TX y era TI. Y con eso sacaba un C en X y un C en Y. Y lo comparaba ahí respecto al valor del C máximo y el C mínimo. ¿Se entendió?
Sí, también esa clase está entendiendo. Ahora te quedó claro. ¿Qué viene para la tarea 2 entonces? Estructura rectangular. Es la tarea 2 ya. Yo no lo he subido, pero lo que nos queda por ver de materia es calcular el centro de masa, que lo pasé en una clase, pero no hay cuestión. O si se acuerdan de cómo calcular el centro de masa. ¿Cómo? Sí. Centro de rigidez. Ya. Va a ser el punto de equilibrio entre la área de la superficie que uno va a calcular el centro de masa. El concepto de esto de multiplicar la área por la distancia. Entonces, centro de masa, repasamos lo que es calcular el centro de masa, ¿no? Sí. A ver. Forma más fácil de trabajar. Por ejemplo, para esta figura, ¿cómo calculamos el centro de masa? La pregunta es, primero, centro de masa, ¿en qué sentido? ¿En X, N? ¿Cierto? ¿Qué es el centro de masa todo esto? ¿Dónde se concentra el peso? ¿Dónde se concentra la fuerza? ¿Ya? Si le explicara a un niño de 5 años qué es el centro de masa, ¿cómo se lo explica? ¿Ya? ¿Cómo? En 6 minutos y Claro, tal. ¿Por qué? ¿Cómo? Ahí está. Ya. Gracias. Decir Pero no se sepa porque. el punto donde tú tienes que ponerle un clavo para que no rote ni se mueva. ¿Tiene sentido? ¿Cómo no tiene? Nada, No tiene materia en el centro. Pero aún así. no, pero por eso, porque como ustedes saben que el clavo la hace. No sé si lo llevo en tu Bueno, habría sido 2,5 el centro del primer punto. La ecuación para calcular el centro de masa en X va a ser la suma de las áreas por las distancias. Hay que hacer un poco de trampa porque para calcular el centro de masa ya tienes que conocer el centro de masa de algunas figuras.
ejemplo, cuadrado rectángulo, ¿dónde va a tener su centro de masa? Al centro. La intersección de es decir, si esto mide D, esto va a medir ya, de medio. Si esto mide acá H, es decir, si nosotros tenemos esta figura que mide 10 por 5, esto mide. Hay que descomponerla una por una. Esto mide 5 por 10. Tenemos 4 figuras. ¿Dónde tienen ubicado el centro de masa cada uno? 5 y 2,5. Este Sería 2 con 2,5. 4 con 2,5. Puede tener la redundancia en el centro. Tiene un punto de intersección, ya. Eso ya lo sabemos. Ya. Entonces, ¿cómo calculamos la posición en X del centro de masa de la figura completa? ¿Ah? Solución clase. ¿No? ¿Cómo lo calculamos? No se promedio. Sumatoria de todo, división por el número. Cada centro. Pero, ¿sumatoria de qué? Lo X. Ya. Ahí. Ahí no. Por puntos. Va a ser por punto. X por X y por la parte. Entonces, ¿cómo empezamos a calcular? Sumando el área. Pero son las áreas por la posición del centro de masa en X. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la posición del centro de masa en X? Sería 5. ¿Cómo la ¿Cómo hacer con 5? O sea, la partida que lo haríamos en un 2,5 con 5. Pero tendría que ser 5 por 2,5 o 5 más 1,5. no sé. Ahora sería que había que colocarlo en un diagrama cartesiano. Ya. Y ahí se ubica este equilibrio. Por lo general nosotros lo poníamos en el eje 0 al principio y ahí uno lo iba ubicando el centro. A eso voy. Es que si nosotros decimos que el X es simplemente 2,5 para esta figura y para esta, no sería. Claro, es que lo estaba asumiendo Por que eso, estaba en el diagrama a cartesiano. lo que tú vas es que necesitamos primero que todo un eje de referencia sobre el cual vamos a tomar la distancia. Porque sí, pues si tenemos 2,5 y que este está a 2,5 y 2,5, vamos a llegar a cualquier cosa. Entonces necesitamos para el X definir un punto o un sistema sobre el cual vamos a medir. Finalmente tomamos el borde. Entonces ahora sí, este va a estar a 2,5, pero este va a estar a 5, este va a estar a 5, pero este no va a estar a 2,5. ¿A cuánto va a estar? A 7,5. Ya. Entonces tenemos este va a ser el va a ser 2,5 centímetros. El 2 va a ser 5 centímetros. El 4 va a ser 7,5 centímetros. Ya, ¿se entiende eso? ¿Cuánto va a ser la área? ¿Cuánto vale el área? Sí, déjame decirlo, ¿no?
¿Cuántas? 15. 10 por 5, ¿cuánto es? 10 por 5. 10 por 5. Área cada uno. Área 1, área 2, área 3, área 4. ¿Cuánto vale cada uno? 50, ¿no? Sí. Ya. No, pero ahí está 10 por 5 la separación arriba. Si tiene 10 por 5 tendría 20 arriba, aquí. Oye, le puse 5. Por eso. Ya. Ahí parece que andaría uno. Entonces esto vale bien. Entonces esto no vale 7,5. Está bien. Área 1 y área 4 vale. Ya, ¿qué sigue? A ver. La suma de los A por los X va a ser A1 por X1 más A2 por X2 más A3 por X3 más A4 por X4. Y después vamos a tener aparte la suma de la área. Entonces A1 más A2 más A3 más A4. ¿Cuánto es eso? 300. Hasta ahí son 15 centímetros. Y 30,5. Mejor rasparle los 2,5 los 20. Entiendo mejor. Entonces, ¿cuánto da A1 por X1? Por X1 da 125 a 1 por X1. Que 50 por 2,5. Ya. A2 por X2 son 10 por 5. A4 por X4 ya, y eso te suma 3.000.
Entonces, ¿cuánto nos va a dar la posición en X del centro de masa? ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo, no? Sí. ¿Y daría lo mismo? ¿Por qué? O sea, porque la figura tiene el mismo largo y... Ya, es simétrica. Claro. Falta justo en la mitad. Y después se complica cuando no es igual. Por eso, esa fue la idea del método. Porque cuando es simétrico, sí, pues tú sacas el ojo. Pero ¿qué va a pasar? La tarea. Tú tenías una planta que era. Sí, nada más. Quedan 5 de ancho y 6 de largo. Ya. Necesariamente va a tener que aquí aparecer algún vacío en alguna parte. Por lo tanto, el centro de masa, que al principio estaba aquí en el centro, estaba a 2,5 por 3, ya correcto. ¿Cómo lo vamos a calcular entonces? Bueno, va a tener que dividir la figura de la forma que tú quieras. Entonces hay que haber un área 1 aquí, un área 2, un área 3, un área 4. Entonces va a tener que calcular la posición nueva que a lo mejor te queda, no sé, un poquito más acá. Sería el centro de cada área. Lo mismo que hicimos. Esto podría ser esta área, esta podría ser esa, esta sería esa y esta sería eso. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Entonces, ¿qué diríais? Bueno, ¿cómo calculo? Igual que acá para I. Bueno, respecto a este punto, esto va a estar a una distancia I1, igual. Esta área va a estar acá a una distancia I3, esta área va a estar a una distancia I2, esta área va a estar a una distancia I1. ¿Cuánto vale esta área? Bueno, esta área vale A1, A3, A2, A4. ¿Qué hago? A1 por I1 más hasta A4 por I4 partido en A1 más hasta A4. Y eso te va a dar un número. Que te va a decir, esto en I está aquí. Lo mismo en X, va a decir, ya, ese que está ahí, pero se corre más para acá. Entonces te va a decir, esa es la posición final. Eso es lo primero que hay que calcular respecto a la tarea 2. ¿Correcto? Sí. No es necesario calcular en I. Sería lo mismo. Serían los mismos pasos, serían los mismos valores en este caso en particular.
Estamos casi en la hora, me quedan 5 minutos. Si ahora cambiamos la estructura, ponemos muros, en vez de calcular área, consideramos la rigidez del muro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? Estos son muros. ¿Por qué se reconocen? ¿Por qué son muros vistos como desde arriba? Si es una vista en planta. Ah, ya. No, igual que antes, una vista en planta. No. Un muro. ¿Cómo es el muro de la ladera? Muro. Este la. Este la B. Calculaste la rigidez del muro A, calculaste la rigidez del muro B. Va a suponer que la rigidez del muro de cada muro se concentra en su centro de masa. Ahí. ¿A cuánto sería? Uno sería 2,5 y el otro sería 5. 2,5 y el sería a 5. ¿Dónde está el centro de rigidez ahora? En X. ¿Cómo lo calcularíamos? Ocuparíamos la misma fórmula, pero en vez de calcular área, ocuparíamos rigidez. Entonces, ¿qué es lo que diríamos? Diríamos, bueno, primero habría que tomar un eje sobre el cual vamos a calcular. Pero de nuevo, tomaríamos este eje. A distancia la tenemos. El X de A sería 2,5 metros. El X de sería de 5 metros. ¿Cuánto nos daría la rigidez? Bueno, vale rigidez en A, no sabemos, vale rigidez en B. Por ahora no sabemos. Entonces suponemos que los conocemos. ¿Qué es lo que queríamos para calcular el centro de rigidez de esto? Bueno, el centro de rigidez en X va a ser el equidad por la rigidez en A más el X en B por la rigidez en B dividido en ¿qué? La rigidez total. La rigidez total. La rigidez de A más la rigidez de B. ¿Se entiende? Bueno, se entiende. Muchas gracias. Ese XA sería la distancia, ¿verdad? La distancia, Se 2,5 multiplica por la rigidez de ese. por la rigidez. Ah, bien. Lo mismo que hicimos recién. Ya. Multiplicamos la posición de centro de masa por el área. En vez de ahora de multiplicar por el área, multiplicamos por la rigidez. En vez del área total, por la rigidez total del eje. Entonces, ¿a qué vaya a llegar? Va a llegar aquí, esta rigidez se ubica como por ahí, en un intermedio. Después la va a calcular en I, lo mismo, con los muros que vayan en I. Entonces va a decir, ya, esto se ubica en esta línea, pero se ubica en C, más acá. Claro. ¿Qué es lo que voy a llegar? Y que tengo que se nos acabó la clase, que vamos a seguir la próxima clase. Aquí acá nosotros vamos a tener el centro de rigidez. ¿Perfecto? Y el centro de masa del área de la losa la calculamos acá, centro de masa. No, ¿qué se genera aquí? Una distancia. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Que el corte que nosotros calculamos y distribuimos en altura, en cada piso se va a aplicar aquí, en el sentido en X, en el sentido en Y. ¿Entiendes? Pero
la estructura va a poner su resistencia acá, sus reacciones. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que se ve ahí? De que bueno, yo tengo una resistencia o una oposición acá y tengo una fuerza que me está generando un movimiento acá. ¿Qué existe entre estas dos fuerzas? Una distancia. ¿Qué pasa cuando hay fuerza y distancia? ¿Porción? Un giro. Esto va a tender a girar, ¿no? Momento. Es decir, aparece un momento adicional, aparte de todos los cortes que ya calculamos, va a aparecer aquí un momento. Y ese momento lo que va a hacer es sumarnos más fuerza al número, que es lo que vamos a calcular. Entonces, la evaluación 2 va a seguir con lo mismo, va a tener aquí un agujero esto, entonces va a haber que calcular este centro de masa, este centro de rigidez, calcular la distancia y por lo tanto calcular la fuerza extra que se genera porque alguien movió el centro de masa y no quedó coincidente con el centro de rigidez. O porque hicieron un vano. Bueno, es normal que no coincida, a menos que la cuestión claramente no tenga piso, o que el centro lo hagamos justo también en el centro de la estructura, que todo perfectamente distribuido. Profe, disculpe la distancia ahí en I hacia el centro, ¿cuál sería? No me refiero a los muros, sería dependiendo del espesor de los muros. Va a depender. Lo que hicimos en X, por ejemplo, sería 10. Ya. La distancia que dijo usted en el KB, por ejemplo, en el I, ¿cuál sería? Acá depende, tomáis este eje y te vayas hasta el centro del muro. Ah, ya con los muros que van en el centro. Es lo mismo que hiciste con la área. Pero no, sí. La rigidez la trabajamos por eje. Ah, ya. Entonces estos muros ya no existen aquí. Solo tomamos los que van hacia arriba. Sí, lo mismo, acá puede ir un muro largo, pero nosotros ahí nos da lo mismo. Entonces eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Ahí.